Hablar del cáncer de mama te puede salvar la vida. Es por eso que en el marco de la campaña Habla, Infórmate y Detecta de Walmart Chile junto con la Corporación Yo Mujer ha hecho este espacio ameno de conversación y haciendo este programa maravilloso que se llama Hablemos de la cintura para arriba. Mi nombre es Carolina Paulsen, soy actriz y soy activista acérrima de la detección precoz del cáncer de mama. Me acompaña mi querida amiga personal, talentosa y hermosa, la diosa Elvira Cristi. Ay, que eres linda, Carola, te pasaste, mi amiga linda. Así es, soy Elvira Cristi, soy actriz y por supuesto que me sumo a esta campaña porque sé que a mí, a ti y a todas las mujeres esto nos puede pasar, ¿verdad? Por eso esta campaña en el fondo se trata de esto. Vamos a tener un lugar donde vamos a conversar con distintas invitadas e invitados, ¿verdad? Desde la experiencia, el conocimiento, para que hablemos y nos informemos de manera más completa posible sobre el cáncer de mama, con el foco principal, ¿verdad?, de poder promover la detección temprana de este cáncer y así salvar miles de vidas de mujeres alrededor de todo el mundo. Qué lindo. Mira, este capítulo especialmente vamos a hablar algo muy sensible porque tiene que ver con cómo procesamos la enfermedad a través de la familia. Porque no solo el que padece la sufre, sino que también tu alrededor, tu entorno más cercano. Así es, por eso vamos a abrir esta interesante conversación con el doctor Badir Chaguán, especialista, ¿cierto?, en cirugía oncológica y reconstructiva de mamas. Partimos entonces. Partimos. Y tal como se lo habíamos anunciado, ¿verdad?, tenemos con nosotros al doctor Badir Chaguán, especialista en cirugía oncológica, ¿verdad?, y reconstructiva de mama. Y yo, doctor, le quiero dar la bienvenida, por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros, pero le voy a dar inmediatamente el pase a mi amiga Carola Paulsen, que sé que tiene un montón de preguntas. ¿Lo va a tutear? Sí, ya. Es que yo, a ver, si es que el doctor quiere. Eso, pregunte. Pero por supuesto. Doctor Chaguán, te puedo Obvio, no hay tutear. ningún problema. Muchas gracias, chiquillas, por la invitación para participar del programa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ya, mi pregunta es la siguiente. Dígame. ¿Afecta la apariencia después de una cirugía físicamente, por supuesto? Pensando en la cirugía por cáncer de mama, siempre van a quedar algunas cicatrices en las mamas que son producto de la extirpación del tumor y de la extirpación de los ganglios axilares. Puede afectar la apariencia. Normalmente tratamos de que eso sea lo menos notorio posible, de que quede lo más natural posible, lo más parecido y lo más simétrico con su mama contralateral. Sí. Muchas veces hacemos cirugías también de la mama contralateral para simetrizarla respecto al otro lado, al lado oncológico. Pero siempre va a quedar alguna huella de que existió un cáncer en esa mama. Sí, hay que decir que hay distintas cirugías, ¿cierto? Está la Eso. cirugía, la mastectomía total, que Claro. se saca la glándula completa, o si no está esta cirugía que los gringos lo dicen como la Fanny, que te queda como la pechuga Fanny. Eso le dijeron a una amiga en Estados Unidos. ¿Cómo podríamos hablar un poquito de eso para la gente que no sabe? ¿A qué se refiere con eso la...? Sí, mira. Bueno, las cirugías del cáncer de mama pueden dividirse en dos grandes temas. La cirugía conservadora, que es cuando nosotros extirpamos una parte de la mama e idealmente con 1, 2 o 3 ganglios en la axila. O la cirugía radical, que es cuando sacamos toda la glándula mamaria y 1, 2 o 3 ganglios o más ganglios en la axila, ¿ya? Normalmente cuando hacemos esa cirugía más total, que es la mastectomía total, tratamos también de conservar la piel y el complejo areola-pezón. Hoy en día cada vez es más posible hacer ese tipo de cirugía, hacerlo más conservador siendo a la vez radical, Sí. ¿ya? Porque cada vez encontramos los cánceres más a tiempo. Ahora, lamentablemente, con todo esto que pasó de la pandemia, Sí. este año nos vamos a ver enfrentados a un diagnóstico un poco más tardío. Sí. Por lo tanto, la cirugía conservadora, que es cuando uno conserva parte de la glándula mamaria y saca solo una parte, es lo ideal a recomendar y es lo que buscamos nosotros hacer en la mayor cantidad de los casos. Muchas veces el resultado estético de la mama posterior a la cirugía oncológica es mejor de lo que tenía la paciente antes. Y eso me da la impresión que es a lo que tú te referías con la pregunta. Sí. Muchas veces se hace como un reshaping o un, no sé, remodelamiento de la mama, de la forma de que las mamas a veces que son muy grandes, por ejemplo, o que son muy tóxicas, que tienen una caída muy importante, nosotros podemos subirlas y achicarlas si son muy grandes y en el fondo dejarlas de un aspecto estético mucho mejor
después de la cirugía que antes. Perfecto. ¿Y cómo afecta emocionalmente esta reconstrucción a las pacientes? También queremos ahondar un poquito en el tema sexual. ¿Qué pasa con las mujeres cuando se enfrentan a una cirugía de esta envergadura? Sí, bueno, sabemos que la mama es un órgano sexual, uno de los órganos más sexualizados también en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces muchas veces las mujeres en el fondo pasan a tener algunos problemas desde el punto de vista sexual por las cicatrices mismas. Muchas veces tienen algunas ideas de que la pareja a lo mejor las vaya a rechazar, y muchas veces nosotros como hombres también tenemos el miedo de enfrentarnos a nuestras parejas que han tenido cicatrices por el hecho de que qué va a sentir a lo mejor mi señora o mi mujer, qué va a sentir si le miro la cicatriz, se va a sentir incómoda. Es un tema muy delicado, la verdad, en la parte de sexualidad, pero como te comentaba, muchas veces logramos tener resultados estéticos y cicatriciales muy buenos. Óptimo. Doctor, perdón que lo interrumpa. ¿Después de cuánto tiempo uno puede tener sexo después de una cirugía, por ejemplo? No hay ningún problema. ¿Ni uno? Puede tener al minuto. Ay, doctor, está con las putas una. Oye, pero a lo mejor hay alguna posición que no es muy recomendada. Sí. Tal vez No, o existe sea, va a alguna depender un poco posición. del tipo de cirugía que se hizo. Ya. Muchas veces dejamos drenaje, por ejemplo, en la axila, y quizás tener relaciones sexuales con un drenaje puesto a lo mejor va a ser un poco incómodo. Entonces no puede ser inmediatamente. Como Claro, dijo pero la va a Carmen. depender. Hay cirugías Uno anda que con los son- puntos ahí recién. Hay cirugías que son muy conservadoras y que en el fondo queda una cicatriz de un par de centímetros. Perfectamente podría tener prontamente al día siguiente, a los 2 días, no sé. ¿Y qué tan importante es la pareja en toda esta reconstrucción que no tiene que ver solamente mamaria, ya tiene que ver con una reconstrucción emocional, de autoestima, me imagino yo, ¿no? Totalmente. Claro. La femeneidad, está en las Exacto. pechugas. O sea, en las mamas. O sea, lo que Exacto. tenemos que entender tanto las parejas como las pacientes mismas es que la sexualidad y la femineidad no va por la forma de la mama o la cicatriz que tenga. Hay un sinfín de otros factores que pueden afectar y que afectan en la parte sexual. O sea, quizás un poco como desmitificar o sacar eso de que la mama perfecta es la mama sexualmente activa. ¿Me entendí? Porque muchas mujeres se sienten con un detrimento importante cuando han sido operadas de un cáncer de mama, a pesar de que a lo mejor el resultado estético puede ser muy favorable y puede tener un muy buen resultado, pero sin embargo ya el hecho de tener una cicatriz a veces como que se cohíben un poco o sienten que eso es la base de la relación sexual. Y claramente eso no lo es. O sea, la sexualidad abarca muchos otros ámbitos que es importante que nosotros lo hablemos y que nosotros como médicos también lo hablemos con nuestras pacientes para poder sacar un poquito ese mito o ese tabú de que en el fondo todo depende de la forma de la mama o del aspecto, y valorar otros aspectos también de la sexualidad. Sí, lo que pasa es que uno se encuentra con otro cuerpo, un cuerpo distinto, porque nunca te va a quedar igual, ¿ya? Y la cicatriz, bueno, por mi lado, que yo tuve, doctor, no sé si sabes, yo tuve cáncer hace 8 años. Y yo tengo una cicatriz, no me puse pezón tampoco. Ahí después te muestro, doctor, si quieres. Me analizas a ver si necesito otra cirugía. Pero en el fondo es otro cuerpo. Y ese otro cuerpo, como en términos médicos y también con tu experiencia con las pacientes, ¿cómo uno lo empieza a aceptar? ¿Cómo uno se tiene que mirar? Bueno, mirarse de una forma integral, ¿no es cierto? Nosotros somos personas y durante nuestras vidas vamos a tener cicatrices de cosas que nos han pasado en nuestra vida. Esto es es lo mismo en el fondo. Hay una cicatriz ahí en el cuerpo que me recuerda quizás alguna cirugía que tuve por este tratamiento, tuve que pasar quizás quimio. A veces afecta mucho más, por ejemplo, la caída del pelo por la quimioterapia que la mama misma. Sí. Pero debemos tomar la sexualidad como algo mucho más global. O sea, ya el ser mujer no depende del pelo y no depende de la mama, y el ser hombre tampoco. Hay otras cosas que también uno valora en la otra persona, en el convivir, en el fondo, en el diario vivir. Entonces, Importante. no darle como no poner todas las fichas quizás en la reconstrucción mamaria, por ejemplo. Muchas pacientes no tienen relaciones sexuales porque les falta la mama, porque están con un expansor puesto que se siente muy duro. Sí. Entonces ellas dicen, no, doctor, es que yo quiero operarme pronto porque quiero volver a tener mi vida normal. Y yo digo, pero ¿por qué no tiene su vida normal? No, es que tengo acá un globito que se siente, y la verdad que no, desde que me operaron nunca he dejado que mi pareja me mire. Eso es algo muy, muy común. Sí, pues. Entonces, al final,
se le pone como tanta ficha a la mama reconstruida en verdad tenemos que desmitificar eso, o sea, sacar ese problema y empezar a mirar la sexualidad desde un punto de vista más global. No, a nosotros, yo te digo como hombre, Sí. no, la mama redonda perfecta no es lo que voy a buscar en mi pareja. O sea, eso es algo, quizás me va a llamar mucho más la atención en el fondo la relación misma. La energía. Claro. De que uno Y igual cómo en el fondo renace. vamos a disfrutar juntos ese proceso. Sí. Quizás eso va a ser mucho más excitante para mí y va a ser mucho más excitante para mi pareja, como juntos vamos a ir disfrutando de este momento, que la forma de la mama o la cicatriz que tiene. Doctor, perdón, es que quiero que es muy llenarlo de interesante. preguntas porque este es mi tema. Muy bien. No, lo que pasa, doctor, es que bueno, la quimioterapia y la radioterapia producen agotamiento, cuando a uno le viene la menopausia precoz, ¿cierto? Y agreguémosle el tamoxifeno, que yo no sé si es mito, aquí ya vamos a ver los mitos y verdades, pero el tamoxifeno, la quimio, la radio, ¿produce un desgano del deseo? O sea, todas las personas que están en un tratamiento oncológico, yo creo que ya al estar en el tratamiento te va a producir un cansancio, ¿no es cierto? Estás en un tratamiento agresivo contra tu cuerpo, ya la cirugía que hiciste, todo el estrés que significa el preoperatorio, después enfrentarte a una quimioterapia, la hormonoterapia que viene después, la radioterapia que son sesiones diarias que tienes que ir todos los días al centro y al trasladarte para ir, a pesar de que a lo mejor la sesión va a durar 15 minutos. Exacto. Pero ya el ir para allá, todo el estrés que significa eso, obviamente que nos va a agotar, ¿no es cierto? Sí. Va a producir un detrimento psicológico importante y un debilitamiento. Perfecto. Ahora, ahí es importante que también estemos las parejas al pie del cañón. A la altura. Claro, y la familia completa. Sí, Muchas total. veces a lo mejor las pacientes no tienen una pareja estable, a lo Exacto, mejor, y sí. tienen a sus hijos o tienen a sus padres. Bueno, qué bueno, doctor, que nombraste justo ese tema porque vamos a tener una invitada muy especial. Yo la conozco, la quiero mucho, Isabel Valles, que es psico-oncóloga de la Corporación Yo Mujer, parte del directorio también, si no me equivoco. Así que nada, le damos la bienvenida porque justamente para seguir hablando acerca de Muy eso, de cómo la interesante. familia, la pareja, los hijos están tan importantes en este proceso. Y ya lo anunciaba Carolita, ¿verdad? Y está con nosotros la psico-oncóloga Isabel Valle. Muchas gracias por estar con nosotros hablando de un tema muy interesante, que es cómo le contamos, ¿cierto?, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro entorno, a nuestras parejas, a nuestros amigos sobre el cáncer. Y la pregunta que viene de cajón, ¿cierto? ¿Cómo se enfrenta la palabra cáncer? Hola chicas, Hola. muchas gracias por la invitación. Bueno, un gran tema lo que están conversando. Yo creo que tenemos que tener súper claro que luego de recibir el diagnóstico, uno de los temores más fuertes que sienten las pacientes con cáncer de mama es justamente cómo contarle a sus seres queridos que tienen este diagnóstico. Y sobre todo cómo contarle a los hijos, que es algo a lo que yo me dedico un montón en la corporación y en otros trabajos, es cómo integrar a los niños en la experiencia familiar de enfermedades tan complicadas como el cáncer. ¿Y cómo es la manera correcta, si se puede decir, de contarle esto a nuestros seres queridos para alguien que no está viendo la casa y está pasando por esto? ¿Cómo se les cuenta? ¿De qué manera? Yo creo que tiene mucho que ver con dinámicas como comunicacionales que tenga la familia, con estilos de comunicación que tengan con distintos miembros, ¿no?, de la familia, pero siempre se sugiere que la comunicación pueda ser abierta, sincera y quizás desde los momentos más iniciales de que va pasando todo esto. Está bien, una si se hace exámenes, no quieres decir que estás en esto hasta no tener algo más claro, Sí. eso está súper bien. Con adultos podemos manejar ese tema, ¿cierto? La incertidumbre. Con los niños, en parte, con ellos no es recomendable decirles algo cuando no tenemos un panorama para adelante muy claro. Hay formas y formas para contarle a los niños, no es lo mismo hablar con un niño de 6 años que con un adolescente de 14, por supuesto, pero siempre explicar algo. En el fondo, los niños, por muy pequeños que sean, se van a dar cuenta desde que la mamá sale y pasa en el médico, las caras que tienen los adultos en la casa, Sí. por qué llaman tanto por teléfono a estas personas Exacto. y nadie me explica nada, y desde ahí entonces son los niños que empiezan como a crear sus propias fantasías en torno a lo que está pasando y dejarlos como a merced de esas fantasías sin una explicación detrás.
muy sencilla. O sea, estoy hablando de cosas bien puntuales como la mamá está enferma, el nombre de la enfermedad es esta, se ha estado haciendo estos exámenes, esto tiene tal y tal tratamiento, vamos a estar un tiempo en la casa funcionando distinto. Es como en el fondo ir mostrándoles el panorama que ellos mismos ya han estado viendo al interior de la familia. Y eso disminuye totalmente las ansiedades y estas fantasías y temores que ellos han ido como adquiriendo en la medida que ven, observan, perciben cosas y nadie les ha dicho nada. Los niños saben todo. Igual con los adultos pasa un poco lo mismo. Tú lo dices súper bien, porque en el fondo dejar abierto a un niño, ya sea de 6 o 14 años, dejar abierto el tema, sí, tengo cáncer. Como que, francamente, uno dice ya. Exacto. O sea, lo que todos piensan socialmente, que es lo que estamos tratando también de erradicar, que es que cáncer no es muerte. Pero en el fondo es como, sí, tienes razón, saber más o menos el procedimiento, el tratamiento total, se me va a caer el pelo. Eso, anticipar lo que puede ir pasando es como una palabra súper clave, que en el fondo no anticipar tanto, porque también puede generar mucha ansiedad, pero sí anticipar a tramos cortitos lo que va a ir pasando, o en este minuto de explicarle, que también se asume muchas veces que es la conversación. No, yo ya le dije que tenía cáncer, listo, fin. No, nosotros hablamos en el fondo que con esto vamos a abrir un proceso de comunicación con el niño, y no es la conversación, sino que es abrir como este diálogo constante y estar constantemente preguntando, contando, mira hijo, vamos en esta etapa, hoy día parto de la quimioterapia, ¿te acuerdas que te expliqué de qué se trataba? Hacerlos parte, integrarlo y mantener este diálogo en el fondo de lo que va pasando abierto. Ahora, es bien difícil mantener esto con los hijos si no lo tenemos como adquirido con las otras personas adultas de la casa. Te iba a preguntar también, ¿cierto? Con la pareja, ¿qué pasa? Exacto. ¿Es lo mismo? ¿Cómo se le explica de la misma manera? Con la pareja, bueno, se asume un poco que uno es un poco más partner, son personas adultas, ¿cierto? Pero se da igual esta dinámica que es bien conocida como... En psicología hablamos del cerco del silencio, que es una dinámica comunicacional muy propia de este tipo de temática, en donde se asume como implícitamente que es mejor no hablar de las cosas que duelen. Entonces, chuta, mi mujer, si le hablan del cáncer llora, entonces mejor no le toco el tema y hagamos como si nada y que aquí está todo bien en la casa. Y ella por dentro dice, chuta, mi marido le quita todo el valor a mi enfermedad y está como un Tony muerto de la risa, y en verdad yo necesito hablar de lo que me pasa y de lo que siento. Entonces, el llamado siempre es como a comunicar, ¿no? Sí. A comunicarse lo que está pasando, y podríamos hacer un enganche un poco con lo que estábamos hablando con el doctor, que tiene que ver con no sé, cuando te sacan una mama, ¿verdad? En términos psicológicos, que es tu tema, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa en la paciente y qué podemos hacer como familia también para ayudar en ese proceso, como parejas, como hijos, como mamás, como amigas? Es clave comprender la pérdida de la mama o los cambios. De repente no es una mastectomía radical, pero sí hay cambios importantes en el cuerpo, y todos estos cambios y todas estas pérdidas son vividas como duelos, y eso no siempre se sabe, no siempre lo entendemos desde ahí. Con la vivencia del cáncer uno vive múltiples duelos, de la pérdida de la salud, de la pérdida de la mama, de la pérdida del pelo, de la pérdida de mi rutina, y de así un montón de duelos. Eso es tan importante, perdona que te interrumpa, Isabel. Lo que pasa es que es muy importante porque los procesos de cada uno, de cada paciente, son todos tan distintos, a la vez que el cuerpo y todo. Los procesos psicológicos son tan distintos, y ahí hay que tener ojo, la familia, digo, de no presionar, de no exigir, oye, pero a mí me pasó. Deja de linda, llorar, mi pues. vieja, hermosa, mi mamita, le mando saludos, pero claro, mi mamá estaba en un estado un poco de negación, debo decir. Sí. Y me sacan la pechuga y yo me pongo a llorar. Yo creo que la primera vez que me largo a llorar de verdad en el espejo. Y claro, mi mamá tuvo esta cosa de pero si tenés 40, si ya no eres una niña de 17. Hay que tener ojo ahí, porque uno, por contener, porque no quiere que sufra, dan de repente consejos siniestros, porque en el fondo no están permitiendo que uno realmente se viva el duelo que tú estás diciendo. Y por eso hablaba yo de este duelo en el fondo, porque a veces la gente cree que el duelo es solo cuando alguien muere. No, pues no, vivimos muchos duelos a lo largo de la vida. Con esta enfermedad son múltiples los duelos que se cruzan, y desde ahí cómo acompañar es justamente permitiendo que eso
fluya, permitiendo que la paciente decaiga, permitiendo que la paciente llore, permitiendo que se enoje, permitiendo que se enrabie y dejar de tener esa actitud como muy propia también de nuestra sociedad y cultura de evitar el contacto finalmente con el dolor. Que ya sé que se las lágrimas y no es para tanto. Esa es clásica lo que te decía tu mamá, Sí. con tanto cariño, pero ya está, ya pasó la edad de andar. Claro. No, o sea, ¿quién dice eso? ¿Cachai? En el fondo es difícil para las personas acompañar en el dolor. Hay un mito también que siempre suelen tenerlo como que si la paciente sufre o si la ven llorando, como que le bajan las defensas Ya, y el cáncer temazo. reaparece. Sí. Hoy Mito. sí. Temazo, Ese ya. tema. Eso no nada que ver, po. O sea, es normal llorar si te está pasando algo, finalmente es una enfermedad grave. Sí. Estamos en una situación compleja de nuestra vida, en un periodo, a lo mejor va a tener un tratamiento muy bueno y vamos a poder estar súper bien. Pero es una enfermedad que sí es jodida, pues entonces hay que vivirlo y hay que dejar que la paciente lo viva también. Y para eso es ideal que siempre esté acompañada. Sí. Yo creo que lo mejor es que vaya y que el marido, que la pareja o los hijos se hagan partícipe del tratamiento que está haciendo la mamá o la señora. Sí, pues, de Lo todas otro que maneras. pasa mucho también, Carola, que te debe haber pasado, que cuando están con el reciente diagnóstico, también ocurre un proceso como cognitivo de que el impacto emocional es tal que de verdad el entendimiento como que se perturba y en verdad no estás entendiendo toda la cantidad de información que te están dando y para eso es muy importante o ayuda por lo menos ir con alguien, o sea, se te olvidó la mitad al salir de la puerta del médico. De Entonces, hecho, lo hablábamos en los capítulos anteriores, ya, hablamos de ese sí, fenómeno que sí, te explican, y pero es real, no entendiste nada se te más. olvidó y no entendiste nada. Sí. Me voy a agarrar de que el doctor dijo en un momento que es un mito. Ujú. Les voy a mostrar un video de mitos y verdades con respecto a todo el proceso del cáncer de mama y después vamos a recibir a Patricia Bustos, que fue paciente de cáncer de mama, para que nos cuente, por supuesto, su testimonio. Las pacientes que se realizan tratamientos de radioterapia no quedan portando la radiación. La radiación entra y se va inmediatamente. De hecho, se va tan rápido como la luz. De esta forma, las pacientes pueden estar en contacto con niños, mujeres embarazadas, besar, abrazar, dormir con otra persona, manipular microondas y tener una vida absolutamente normal. El cáncer es una enfermedad multifactorial, es decir, no se explica por una causa única, sino que influye en la genética, el ambiente y el azar, que haría que algunas personas se enfermen y otras no. En este sentido, el estrés, siendo posiblemente una variable del ambiente, no podría explicar por sí solo el cáncer. No existe evidencia científica que diga que vivir mayor estrés genera más cáncer. Es como querer hacer la receta de un queque y pensar que la puedo hacer solo con harina. El cáncer no se causa solo por vivir mucho estrés. Ella está con nosotros, Patricia Bustos, Pati, como quiere que le digamos, le vamos a ir con gusto. Pati, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, para que nos cuente tu testimonio, ¿verdad? Tú eres mamá, amiga, hija, que también padeció cáncer de mama, una joven de 40 y algo. Quería saber cómo fue este proceso, cómo le contaste a tu familia que tenías cáncer de mama. Bueno, primero gracias por la invitación. Gracias a ti. Siempre es importante el espacio, son temas que no se hablan mucho y bueno, el contarle a la familia es un tema súper difícil porque no estamos preparados para esto. Primero uno no está preparada para recibir el diagnóstico y menos después traspasar esa información a nuestra familia. Pero yo como que fui tomando decisiones en el momento, sin demorarme mucho. Y bueno, en ese momento yo dije, el día del diagnóstico, yo dije, tengo que hacer algo, me tengo que sanar. Y yo me voy a hacer parte de mi enfermedad. Entonces, nunca me pregunté por qué a mí. Que eso después me di cuenta, yo la verdad que después me di cuenta de eso. Y fue así, tengo cáncer, ya, lo tengo, era como, ya, se lo tengo que decir a mis hijos, mi esposo ya estaba enterado de que yo ya estaba en estos exámenes, obviamente en la casa fue con la primera persona con quien lo conversé, luego era... ¿Puedo? Sí, sí. Porque igual me gusta ¿cómo reaccionaron ellos? Por ejemplo, al primero que le contaste, ¿quién fue? Mira, fue a mi esposo, porque Ya. yo en la ducha me sentí un bulto
en la mama. El día miércoles no tenía nada y el día jueves yo me sentí un bulto. Entonces fue como, le digo, ¿sabes qué? En la ducha me sentí algo extraño, qué sé yo, y empecé con todo el tema del médico. Entonces, claro, él ya estaba como enterado de que yo estaba yendo a control, de que me estaba chequeando porque había un bulto en una mama, que no era algo normal. Sí. Mis hijos empezaron a ver a la mamá que salía mucho, mucho más al doctor. Y eso era lo otro extraño también, de que yo había sido una mujer súper sana, o sea, era como si es que el resfrío al año y nada más. Claro. Y, una pregunta, Pati. ¿Sí? ¿Y tú te habías hecho la mamografía de forma rutinaria? No, hasta ese momento nada. ¿Nunca te habías hecho ningún examen de mama? No. Tenía 37 años cuando me diagnosticaron. Ya. Y no me había hecho nada aún. Ya. Está bien, porque a esa edad todavía no se sugiere hacer mamografía. Claro. Pero eras bien joven en ese minuto. La mamografía la recomendamos desde los 40. Claro, claro. Entonces, ¿ha cambiado eso, doctor? Perdón que interrumpa, porque yo sé que no es lo común tal vez, pero ¿ha cambiado ya ese diagnóstico o la petición de que ahora se la hagan un poquito antes la mujer, a los 35? No aún, ¿no? Porque esto en el fondo se basa en estudios poblacionales, ¿me entiendes? Perfecto. Entonces, si tú quieres hacer la mamografía como método de detección precoz, se ha demostrado que la mamografía ayuda a disminuir la mortalidad por el cáncer de mama haciéndola desde los 40. Perfecto. Entonces, bajo esa edad todavía no se logra demostrar que tiene una utilidad en disminuir la mortalidad por esta enfermedad. Por eso es que no la recomendamos como a toda la población. Sin embargo, hay que ser bien prolijo en a quién recomendársela, a qué edad, porque hay pacientes, por ejemplo, que tienen antecedentes familiares a edades precoces. Supongamos que tuvo cáncer de mama la mamá a los 45. Perfecto. Entonces, suponte que la mamá de la Pati haya tenido cáncer de mama a los 45, entonces la Pati debió haber partido a los 35. Perfecto. Se parte 10 años antes del familiar más cercano. Ya que es un buen dato para que la gente también lo tenga ahí en Sí, consideración. total. Pati, cuéntame, porque estaba bien metida igual con respecto a la reacción. ¿Tú tenías hijos? Sí, yo tengo 2 hijos y en ese momento, cuando yo fui diagnosticada, la menor tenía 4 años y el mayor tenía 12. Uy, adolescencia. 12, 13. Chiquitito. Sí, entonces eran como edades también difíciles. Sí. Y yo escuchaba al doctor y a Isa que ellos decían lo importante que es también no dar tanta información cuando yo tampoco manejaba mucha información. Claro. Y para mi hijo también era algo fuerte, o sea, 12, 13 años, era un tema importante. Y lo otro que también fue todo muy rápido. Fue diagnóstico, exámenes, resultados, el control con el doctor, me confirman el diagnóstico, se programó la cirugía rápidamente. Entonces fueron como que también los tiempos tampoco no se me daban mucho como para pensar qué era lo que próximamente podía hacer, como para comunicarlo a la familia, que es un tema súper importante. 2 de mis hermanas, nosotras somos 4, 2 de ellas ya lo sabían. Bueno, de a poco yo a mi hija le fui explicando de que había algo extraño en la mamá, que lo teníamos que chequear. Y a mi hijo también yo le dije que estábamos en chequeo y que pronto venía una cirugía, lo iban a sacar, que no era algo bueno. Me costó también decir cáncer, decirles esto es cáncer. Me costó decir la palabra. Me dije todo menos que era cáncer. Claro. Como que me costó un poco. ¿Es era normal como, eso, Isabel? Súper normal. Es un temor así tremendo de mencionar estas palabras, esta palabra, perdón, y uno los incita un poco a hacerlo, porque en el fondo solo de esta manera vamos a lograr como cambiar esta significación tan terrorífica del cáncer. O sea, hoy día es una enfermedad que nos sigue impactando como sinónimo de muerte, cuando sabemos que las cosas han mejorado tanto en medicina que es muy probable que también se sanen. Entonces, incentivar a que se diga todo el diagnóstico con todas las palabras y las letras que son es importante. Pati, para cerrar el tema contigo en una cosita, ¿eso fue lo más difícil para ti en este periodo? ¿Decir la palabra cáncer a tus hijos, a tu familia más cercana? Yo en un principio siempre hablé del bulto que tenía en una mama, el bulto. Y después ya, una vez que me hicieron la cirugía y comencé con la quimioterapia, ya como que me fui como integrando y haciéndome mucho más parte de mi enfermedad y de mi proceso, y ya lo pude mencionar, pude decir la palabra cáncer. También ya lo había hablado con mis papás, que para mí eso era un gran tema.
es complejo. Y bueno, ahí viene todo el tema de cuando se inician los tratamientos y se empieza a hacer más evidente este diagnóstico, por ejemplo, con la caída del pelo, que en el fondo el impacto emocional que tiene la caída del pelo es por esto, porque en el fondo yo comunico con mi apariencia física que tengo cáncer y a lo mejor no quiero decirle al mundo y el mundo sabe. Entonces eso se vive súper invasivo y ahí estáis sonado. Sí, ahí pues no te ya. queda otra. Peluca. Y claro, bueno, peluca, pero la idea es que la verdad es que en términos psicológicos, emocionales, es un hito importante el atreverse a contar. Y en el fondo no es malo hacerlo, también. Porque uno, claro, es aceptar en lo que estoy. Y dos, también es abrirme la posibilidad de que otros me acompañen. Si al final eso es muy necesario para sobrellevar de buena manera el proceso. Pati, ¿Sí? aprovechando entonces, ¿podrías darles un mensaje a las personas que nos están mirando? Un mensaje a través de que tu experiencia, lo que quieras decir con respecto justamente a este proceso. Algo súper importante que yo me siento favorecida y doy gracias a Dios, la red de apoyo que yo tuve, la unión familiar es súper importante, la contención, la comunicación. Yo siempre decía, informadas vamos un paso adelante, y así era, porque era como que lo que a mí me calmaba. Yo me informaba y preguntaba mucho y mi doctor, que me respondía 1000 veces las preguntas y así se las repetía, él me volvía a decir y a entregar la información. Entonces, mira, es importante tu equipo, la familia. Es importante tu equipo médico, el doctor, la enfermera, la persona que te está atendiendo, haciendo el procedimiento, mirar a los ojos. Yo digo, es tan importante y tan bonita las campañas que se están haciendo de educar a las mujeres, a todas, el autoexamen, de la detección precoz. Yo siento, y por las experiencias que he ido teniendo, otro cáncer en la familia también, sentí que es tan importante humanizar al equipo médico. Qué importante es. ¿Y por qué pude verlo así? Porque mi experiencia a la de mi papá en este caso fue tan distinta, tan distinta. Entonces ojalá no hubiésemos podido comparar nunca y haber vivido el proceso tal cual fue. Pero fueron dos situaciones y dos procesos muy distintos. Entonces, claro, es súper importante humanizar al equipo médico, mirar a los ojos y hacernos parte, porque hubo algo que a mí nadie me lo dijo, pero yo nunca vi al cáncer como un enemigo. Entonces yo creo que eso es súper importante, hacerlo parte, y yo dije, bueno, ya está, porque ya era, o sea, yo no podía dar un paso atrás o devolverme. Entonces lo único que a mí me quedaba y que yo sentí en ese momento era hacerme parte, hacerlo parte de mí y avanzar. Tenía que avanzar en esto. ¿Hacia dónde iba? No lo sé, nadie lo sabe. Acá estamos, pero entonces, tenía que avanzar. Me parece maravilloso la reflexión que acabas de hacer. Yo quiero agradecer, tremendo programa, se me hizo cortísimo, creo que da para mucho más. Es muy importante mantenernos todos informados con respecto a este cáncer y sobre todo también educar para prevenir el cáncer de mama a tiempo, ¿cierto, Carolita? Sí. Muchas gracias Pati, Isabel, doctor Chaguán. Muchas gracias. Después vamos a conversar privadamente porque quiero que un detallito que se me quedó. Pero muchísimas gracias, porque qué importante es esta campaña maravillosa para detener a tiempo, porque detección a tiempo es vida. Así que muchísimas gracias. Gracias. Un placer haber Gracias a ustedes. ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Hemos llegado entonces al final de nuestro tercer capítulo. Agradecemos enormemente la presencia de la psico-oncóloga Isabel Valles, del doctor también Chaguán. Y a Patricia Bustos por también. Por supuesto, por su testimonio. Hemos compartido este espacio que nos motiva, ¿cierto?, a este diálogo en torno al cáncer de mama. Y esto para que se amplifique, ¿verdad?, con la finalidad de promover, que es lo más importante, la detección temprana del cáncer de mama. Sí, muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes que han estado atentos a esta iniciativa educativa de Walmart junto con la Corporación Yo Mujer, en donde nos están incentivando, nos están motivando justamente a siempre detectar el cáncer de mama a tiempo, bajo, por supuesto, el Mes Internacional del Cáncer de Mama. Así que ya lo saben, habla Infórmate. y, por supuesto, que Detecta.